Bueno, entonces, en la clase pasada definimos lo que son la relación de congruencia módulo un número natural. Entonces definimos la relación de congruencia módulo n. Voy a hacer un resumen de lo que hicimos la clase pasada para pasar a hacer unos Sócrates ahora para saber si entendimos. Y dijimos que dos números eran congruentes, enteros eran congruentes módulo n si n dividida la resta de los dos. Si n dividida b menos a, ¿cierto? Realmente al final si hago b menos a o a menos b va a ser lo mismo porque resulta que la relación de congruencia es reflexiva, simétrica, transitiva, por lo tanto la relación de congruencia es una relación de equivalencia y entonces además es una relación que cumple con ser cerrada, es decir, que si yo sumo dos números congruentes módulo n, siguen siendo congruentes módulo n. Si yo multiplico dos números congruentes módulo n, siguen siendo congruentes módulo n. O sea que cumple unas propiedades que cumplen todas las, digamos, las relaciones como de igualdad. Y entonces eso es importante. Dime, Santiago. ¿Se me escucha, profe? Señor, sí, señor. Listo. Es que viendo las propiedades, puede pasar que, digamos, A sea A módulo N sea igual a B módulo N, porque esa es una de las propiedades, ¿cierto? Pero Espera, espera, que, espera, 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 espera. Que A módulo n es igual a B. O sea, que el residuo de dividir A entre n y el residuo de dividir B entre n sean iguales, sí. Y, pero, esa es una de las propiedades, ¿cierto? sí, ¿cierto? Pero entonces puede pasar que se cumpla esa propiedad, pero que N no divida A de ser B menos A. No, eso no puede pasar, porque es que la propiedad precisamente dice, dice que n dividido a menos a resulta ser equivalente a que los dos residuos módulo n sean iguales. Pero eso es, Ya. o sea, eso es una cosa que coincidió. Alguien definió congruente significa esto y luego ese alguien demostró que ser congruente significa que tener el mismo residuo módulo n. Son dos Siempre va a cosas. pasar así. Siempre va a pasar así, siempre. Pero no por definición, sino ese fue un teorema, por eso lo demostramos después. O sea, que n divida b menos a implica que los residuos módulo n son iguales y que los residuos módulo n sean iguales implica que n tiene que dividir a b menos a. Las dos siempre van a pasar. Ok, profe, gracias. Ujú. José Antonio, lo de fraccionario, ¿qué es lo que quieres decir? Para ver si entiendo el comentario de sería fraccionario. Ah, que eso podría pasar si no fueran números enteros. Lo que pasa es que el residuo, no sé si es lo que quisiste decir, pero el sacar el residuo de un número solamente funciona con números enteros, porque el algoritmo de la división funciona para números enteros. Dice, dado un número entero y un divisor positivo, todo tiene un solo cociente y un solo residuo, quizás con la división, pero el concepto de residuo está definido para números enteros divididos en un número positivo. No existe concepto de residuo cuando uso racionales o cuando usas cosas, ya no existe el concepto de residuo. ¿Sí? Si hubiera un concepto de residuo, tendríamos que definirlo, no lo hemos definido. Porque los matemáticos hacen cosas, eh, esas generalizaciones y no recuerdo, yo no recuerdo que exista un concepto de residuo con números fraccionarios, pero si existiera habría que ver cuál es, porque no es el mismo. Entonces, por ahora, cuando hablamos de residuo, es para división entera. En división que no sea entera, eso no funciona. Eso no existe ese concepto. ¿Listo, José Antonio? Bien. Entonces, definimos la relación de congruencia entre dos números módulo n y resultó, como lo dice Santiago, ser equivalente a decir que los dos números tienen el mismo residuo módulo n. Esa es una propiedad, no es una definición, es una propiedad, pero es muy importante porque a cada rato jugamos con ella. Por ejemplo, cuando nos dicen A es congruente B módulo n, uno podría decir, usar esta definición y está bien, o uno podría usar esta propiedad y es exactamente lo mismo porque son equivalentes.
Entonces uno decide cuál le sirve en qué momento para concluir que algo es congruente a algo módulo n. Uno puede concluir porque se encontró que los dos residuos módulo n eran iguales, o uno puede concluir porque se encontró que n dividía b menos a. Cualquiera de las dos me sirve para concluir que dos números son congruentes módulo n. Entonces, esa es la relación de congruencia. Y esa es la que hemos venido estudiando. ¿Qué significa ser congruente módulo n? Y estudiando significa que hemos estudiado sus propiedades. Entonces, esta la más importante. Ser congruentes módulo n implica que sus residuos módulo n son exactamente iguales. Esa es una, ahí está la demostración. Otra, que si yo tengo parejas de elementos módulo n y los sumos, me siguen dando congruentes módulo n. O sea, como que la suma es cerrada módulo n, como que la multiplicación es cerrada módulo n. Ah, esa estaba aquí abajo, la multiplicación es cerrada módulo n, está. Y luego miramos algunas propiedades en las que el módulo no se conservara, y encontramos que uno podría, si tiene A por X congruente módulo M A por Y, uno podría simplificar la A, pero cambiando el módulo a el módulo que había dividido el máximo común divisor entre A y M. Entonces empezamos a usar el concepto de máximo común divisor, que ya miramos cómo se calculaba y cómo se hacía, digamos, cómo se calculaba y cómo se encontraba, y además también miramos cómo lográbamos expresar el máximo común divisor como combinación lineal de los dos números que se están dividiendo, que se está hallando el máximo común divisor, porque eso después nos va a servir para otras cosas. Y hay unas propiedades que tienen que ver con el máximo común divisor, con el módulo y el cambio de módulo para sacar el máximo común divisor, que las vimos también. Y luego entonces dijimos, bueno, ¿para qué sirven las congruencias? Y empezamos a hacer aplicaciones. La primera aplicación fue para divisibilidad. Es decir, podemos saber si un número es divisible por 3, por 5, por 9, por 11, con solamente mirar ciertas propiedades de las sumas de sus números, etcétera. Y eso es gracias a que la congruencia, a que como los números los escribimos en números los escribimos en, en base 10, y resulta que 10 es un número, que módulo 3 es igual a 1, que módulo 9 es igual a 1, que módulo 5 es igual a 0. Entonces, eso simplifica muchísimo el saber si un número es divisible por 3, por 9, por 5, porque aplicamos esas congruencias y nos terminamos fijando solamente en la suma de los dígitos o en el último dígito, y eso es una cosa que nos simplifica el saber el proceso para saber si algo es divisible por 3, por 5, por 9, etc. Por 11 nos dio parecido, solamente que por 11 resulta que el 10 es menos 1, y el 100 es 1, y el 1000 es menos 1, y el 10.000 es 1, y así sucesivamente, módulo 11. Y entonces podemos cambiar los 10 de la notación decimal por unos o por menos unos. Entonces nos queda sumar los que están en posición par, sumar los que están en posición impar, para saber si ese número es divisible por 11. Entonces, ese fue la primera aplicación. Y la segunda aplicación de las congruencias viene de usar unos teoremas que salen de analizar las congruencias. El primer teorema es este, que se llama el teorema de Fermat, que dice que si P es un número primo que no divide a A, entonces yo puedo elevar a la P menos 1, y eso es congruente a 1 módulo P. A nosotros nos gustan mucho las congruencias a 1 módulo P, porque eso es lo que simplifica los cálculos. Si una cosa muy grande es congruente a 1, yo la cambio por 1 y el cálculo se me simplifica. Entonces, por eso nos encanta cuando algo es congruente a 1 módulo algo, porque eso me va a simplificar los cálculos, porque multiplicar por 1 siempre da lo mismo número. Entonces hicimos un ejemplo de cómo calcular 7 a la 222 módulo 11, y nos dio 5. Y luego hubo otro teorema que es una generalización del teorema de Fermat, que se llama el teorema de Euler. ¿Cuál es? Y así es que hay que entenderlo. De hecho, el teorema de Euler engloba el teorema de Fermat. O sea que si uno entiende el de Euler y lo usa, con ese ya puede utilizar Fermat cuando lo necesite, porque es el mismo de Euler, pero en un caso especial, cuando el número es primo. Pero para enunciar el teorema de Fermat, de Euler, necesitamos un concepto, necesitamos más bien que el máximo común divisor de dos cosas sea igual a 1. Entonces se hace una nueva definición y una nueva notación. Vamos a decir que M y N son primos relativos, se le va a llamar a eso. Son primos relativos si su máximo común divisor es el 1. O sea, primo relativo en el sentido que ninguno divide al otro, ni ningún divisor del uno divide al otro,
son de alguna manera como unos, entre ellos dos son como si fueran primos, porque no, ninguno de ellos se relaciona con el otro directamente. Entonces, no se dividen. Entonces se llaman números primos. Entonces, relativos. Entonces se dice que dos números son primos relativos si su máximo común divisor es igual a 1, pero esa definición, nosotros ya sabemos acá máximo común divisor, ahí no hay nada nuevo, ya sabemos cuándo dos números tienen un máximo común divisor igual a 1, hacemos los cocientes residuos, todas esas cosas están, y si me da 1, pues el máximo común divisor es 1, y si no, no, ya sabemos calcular el máximo común divisor, y entonces lo que logró mostrar Euler fue que este que está aquí abajo, que si dos números son primos relativos, entonces si yo elevo a un número, que ya les voy a decir cuál es, que se llama la función phi de Euler, de m, eso es congruente a 1 módulo m. Y de nuevo entonces encontramos una congruencia que nos da 1, un número grande, a la algo que nos da 1, y entonces nos gusta porque eso nos va a permitir simplificar cálculos. Entonces, ¿qué es este phi de m? Que se llama la función phi de Euler. Entonces, dice que es phi de m, dice, cuente el número de primos relativos de m. De ahí para abajo, ¿cuántos primos relativos tiene m? Entonces, si m tiene 3 primos relativos, entonces a a la 3 es congruente a 1 módulo 3. Si m tiene 8 primos relativos, entonces de ahí para abajo, entonces a la 8 es congruente a 1 módulo m, siempre y cuando a y m sean primos relativos entre ellos. O sea, esta a y este m tienen que ser primos relativos, o sea, tener un máximo común divisor igual a 1, o sea, no tener nada en común entre ellos de divisores. Esa es la función phi de Euler. La función phi de Euler es la función phi que cuenta el número de primos relativos que tiene este número, ¿cierto? Entonces, phi, phi de n es n por la multiplicación de los, la multiplicación de los 1 menos 1 sobre p, si p es un número primo menor que n. O sea, lo que cuenta es cuántos, eh, cuántos primos, si p divide a n y p es primo. A ver, si p divide a n y p es primo, entonces, no, perdón, entonces vamos primero, la función phi de Euler es esta que está aquí. Es sumar todos, sumar 1 por cada uno de los números naturales menores o iguales que n que sean primos relativos con k. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Una diferencia de las dos barras de división. ¿Cuáles dos barras de división, José Antonio? ¿En qué línea ves eso? Ah, sí, 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 sí. José Antonio, eh, esta no es una barra, esta no es una barra de división, este es el divide A. Cuando yo escribo A, B, es que A divide a B. No es A dividido B, sino que A divide a B. En cambio, cuando yo escribo A, estoy hablando de la división entre A y B. O sea, no de que lo divide, sino de cuánto da el resultado de la división. O sea, en uno es una relación y el otro es una función. Me da un resultado. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, 2 divide a 8 porque 2 por 4 da 8, pero si yo escribiera 2 sobre 8, pues estaría hablando de un número fraccionario, de un cuarto o algo así, ¿sí? No estaría hablando de un número entero. Y si fuera la división entera, eso me daría 0 y el residuo me daría 2, cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Bien. Todas esas preguntas las que me hagan para que se le aclare las cosas en sus cabezas y cuando encuentren en los quizzes o en las actividades esa simbología la tengan clara en la cabeza. Me parece muy bueno que me pregunten todo eso. Entonces, vamos a hacer un calculito aquí. Eh, esta función phi, yo no la puedo escribir aquí, te voy a escribir phi de algo en lugar de escribir ese garabato que no puedo escribir aquí con esta teclado. Entonces, por ejemplo, phi de 6. ¿Qué es 6? Entonces, ¿cuántos? Entonces, empiezo a mirar
todos los números menores o iguales que 6, mayores que 0, que sean primos relativos con 6, o sea, cuyo máximo común divisor sea 1. Entonces, y empiezo a sumar 1 por cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el 1 con el 6, el máximo común divisor da 1, entonces ahí voy sumando 1. El 2 con el 6, el máximo común divisor de entre 2 y 6 es 2, entonces ese no suma. Entre 3 y 6 es 3, entonces ese no suma. Entre 4 y 6 es 2, entonces no suma. Entre 5 y 6, el máximo común divisor es 1, entonces con el 5 suma. Entonces ya no se acabó. Si quieren, voy haciendo así, no suma por el 2, no suma por el 3, no suma por el 4, suma por el 5. Y por el 6 nunca suma, pues por el mismo número no suma. Entonces, ¿cuánto da esto? Da 2. Entonces, la función phi de Euler para 6 da 2, porque hay dos números primos relativos con 6 menores o iguales que 6, que son el 1 y el 5. ¿Sí? Si fuera a calcular la función phi de, vamos a ver qué número, pongamos el 10. Entonces, ¿cómo lo haría? El 1 es primo relativo con 10, sí. Siempre hay por lo menos el 1. El 2. El 2 es primo relativo con 10, no porque el máximo común divisor entre 2 y 10 es 2. El 3 es primo relativo con 10, sí, porque a 3 lo dividen 1 y 3 y a 10 lo dividen 2 y 5, lo que no tienen, el máximo común divisor entre los dos es 1. Entonces, ese me sirve. El 4. El 4 y el 10, no, el 2 divide al 4, el 10 divide al 4, lo máximo común divisor no va a dar 2. Luego no me sirve el 4. El 5. El 5 con el 10, el máximo común divisor es 5. Luego tampoco me sirve el 5. El 6. 6 con el 10, el máximo común divisor del 6 y el 10 es el 2, porque el 2 divide al 6 y el 2 divide al 10. Tampoco me sirve. El 7 con el 10, sí. El 7 con el 10 da el máximo común divisor 1. El 8 con el 10 no, porque el 2 divide a los 2. El 8 con el 10 no. El 9 con el 10, sí, porque el 9, al 9 lo divide el 1 y el 3, y al 10 lo divide el 1, el 2 y el 5, luego el 1 es el máximo común divisor entre los dos, y el 10 tampoco suma. Entonces, ¿cuántos unos hay ahí? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, phi de 10 da 4. ¿Listo? Esa es la función phi de Euler, la que cuenta cuántos primos relativos hay con el señor n. Phi de n es cuántos primos relativos hay con el señor n. ¿Listo? Entonces, quiero como que a ver si eso está clarísimo. Clarísimo es decir que ya entendemos que es ideal. Ahora, una cosa es entenderlo y otra cosa es calcularlo, porque si me piden, bueno, entonces ahora quiero phi de 100. Entonces yo digo, uy, me toca con el 1, con el 2, hasta el 100 y sumar todo eso. ¿Y cuánto me voy a demorar calculando phi de 100? Y si me dicen phi de 1000, ¿y ahora cuánto me voy a demorar calculando phi de 1000? Entonces, como empieza a ser complicado el cálculo de esas cosas, fíjense que siempre estamos buscando eficiencia en el algoritmo para. Entonces quiero como un algoritmo para calcular phi de 6, phi de 100, phi de lo que sea. Entonces ahí es donde vienen los teoremas. Y entonces aparece este teorema que dice, para calcular phi de n, lo único que tenemos que hacer es multiplicar n con este producto. ¿Qué es este producto? Dice, coja los primos que dividen a n, los primos, solo los primos que dividen a n, y haga 1 menos 1 sobre p, 1 menos 1 sobre p, y haga esa multiplicación. Entonces vamos a hacerlo ahora aquí al lado para cada uno de estos. Primero que todo, para el 6, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los primos que dividen al 6? Hagámoslo para el 6. ¿Cuáles son los primos que dividen al 6? Entonces, 6 es igual a que a 2 por 3, ¿cierto? Eso. Al 6 no lo divide el 1 y el 5, José Antonio. Eso, el 2 por 3. Eso, sí. No es que sumen, sino que multiplicados. Entonces, al 6, los primos que... Y el 1 no es primo, acuérdense. Entonces, al 6 lo dividen el 2 y el 3. Exacto. O sea, los primos que dividen a 6 son el 2 y el 3. Entonces, ¿qué dice este teorema? Este teorema dice que phi de 6 es entonces n, o sea, 6, multiplicado por otras multiplicaciones, que es por cada primo. Entonces, el primer primo es 2. Entonces, haga 1 menos 1 medio. El otro primo es 3. Entonces, haga 1 menos 1 tercio. Ya no hay más primos.
Entonces, multiplique 6 por 1 menos 1 medio por 1 menos 1 tercio. O sea, va a ser igual a 6. Aquí si quieren me faltó aquí el por, para que lo vean. 6 por 6 por 1 menos 1 medio da 1 medio. O sea, 1 medio. Y 1 menos 1 tercio da 2 tercios. Entonces, aquí es igual a eso. 6 por 1 medio da 3, por 2 tercios da 2. Y miren que dio exactamente lo que habíamos dicho que daba esto, lo que nos había dado aquí arriba. Solo que ahora nos dio aplicando una fórmula. ¿Y qué es lo bueno de tener una fórmula? Pues que ahora no tenemos que hacer esto que estábamos haciendo, sino simplemente aplicar la fórmula. Ahora, para aplicar la fórmula sí tenemos que saber quiénes son los primos que dividen a n. Entonces, por ejemplo, phi de 100. Entonces, para calcular phi de 100, entonces, según cuáles son los primos que vienen a 100. Entonces, nosotros ya sabemos, primero que todo, que empezamos desde hasta raíz de 100, porque después ya no hay quienes, si hay un divisor, está antes de raíz de 100. Entonces, ¿quiénes son los primos que dividen a 100? Entonces, miro hasta raíz de 100, que es 10. Entonces, estará los primos que dividen a 100, estará el 2, los primos que vienen a 100. El 2 divide a 100, sí. Entonces vamos a empezar a hacerlo aquí, con el 100 para que nos quede clarito. Vamos a hacer la misma cuenta con el 100. Entonces 100. Estaba el 2 divide a 100. Sí, ¿cierto? 2 divide a 100. Pues un primo que divide a 100. Lo divide varias veces, ¿cierto? Porque es 2 divide a 100, luego a 50 lo divide 2 también, ya está ahí. O sea, lo divide 2 veces. Digamos que aquí hay 2 al cuadrado. Pero el hecho de que lo divida 2 veces no quiere que lo voy a contar aquí en la multiplicación 2 veces, solo lo voy a contar una vez. Pero para que me quede completo, 2 al cuadrado. Luego me queda 25. A 25 lo divide 5, ¿cierto? Entonces 5 2 veces, 5 al cuadrado. Realmente 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Luego, ¿cuáles son los primos que dividen a 100? El 2 y el 5. No hay más primos que dividan a 100. Exacto, Michael, el 5 y el 2. Son los únicos primos que dividen a 100. ¿Sí? El resto de números que vienen a 100 ya no son primos. Esos son los dos números primos que vienen a 100. Entonces, ¿cuánto, según eso, entonces, cuánto me daría phi de 100? Phi de 100 entonces sería, según la fórmula, 100 multiplicado por 1 menos 1 medio, multiplicado por 1 menos 1 quinto. Que estuviera al cuadrado, al cubo, que lo dividiera varias veces, no importa, una vez aparece. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces va a dar 100 por 1 menos 1 medio, que es 1 medio, por 1 menos 1 quinto, que da 4 quintos. ¿Y cuánto da igual eso? Aquí me faltó un igual. Entonces, ¿a cuánto da eso? Pues da 100 por 1 medio, da 50, por 4 da 200, sobre 5 da 40. Da 4, 200, perdón, 100 por 1 medio da 50. Perdón, es que aquí era phi de 10, yo no sé por qué quedó 100. Este que hicimos fue aquí, fue phi de 10. Este que hicimos aquí fue de 10, no de 100. Fue que yo había dicho, y si nos toca de 100, ¿qué hacemos si me queda un 100 ahí? No, no. Entonces phi de 100 está bien. Da 100, da 40. Que es 100 dividido 2 da 50, dividido 5 da 10, por 4 da 40. ¿Qué me dijeron aquí? 25, 25, ¿qué pasa con 25? 25 sí es un número que divide así en Michael, pero 25 no es primo, porque 25 es 5 por 5. Entonces, la idea era cuáles primos dividían a 100. Entonces, estos que escribió José Antonio ahí son los primos antes que 100. Pero de eso solamente el 2 y el 5 dividen a 100. El 7 no lo divide, el 11 no lo divide, el 13 tampoco divide. Ninguno de esos otros primos divide a 100. El único primo Sí, que... Dale. no, sino que ahí la división
por un cuarto, pensé que era así, pero no, Ah, era, sí, 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 era sí, la sí, sí. multiplicación. No, está ¿Lo bien, puede está bien. repetir aquí, profesora, esta última parte? Después del un medio, dividido un medio, Sí, sí. Entonces, uno y menos luego un va medio, multiplicado. 1 menos 1 medio da 1 medio. Y 1 menos 1 quinto da 4 quintos. Entonces, ahora multiplico 100 por 1 medio, es 100 dividido 2, da 50. Por 4 quintos, pues da 50 dividido 5 da 10 por 4, 40, o 50 por 4 da 200 dividido 5 da 40. Simplemente dice la multiplicación. Entonces, quiere decir que el número de primos relativos con 100 son 40. No, no los primos menores que 100. O sea, fíjense, los primos menores que 100 me sirven para calcular el número de primos relativos con 100. Entonces, el número de primos relativos con 100 es una multiplicación. Multiplicar n por 1 menos 1 sobre p por cada primo que divide a n. ¿Sí? Entonces, como aquí había dos primos que dividían a 100, 2 y 5, entonces 1 menos 1 medio por 1 menos 1 quinto, lo multiplico por 100 y eso me da el número de primos relativos con 100. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular phi de 100. ¿Y para qué me sirve calcular phi de 100? Porque entonces ahora me dicen, si usted tiene, por ejemplo, digamos, el número 36. No, 36 no me sirve. 6, no sé, 49. 49. El máximo común divisor entre 49 y 100, si usted pone a mirarlo, va a dar 1. Porque a 49 lo divide 7 y a 100 lo divide 2 y 5. O sea que no tiene un máximo común. El único común divisor es el 1. Entonces, como 49 y 100 tienen máximo común divisor 1, entonces yo puedo concluir que si yo elevo 49, lo elevo a la phi de 100. Phi de 100 dio 40. 49 elevado a la 40 es congruente a 1 módulo 100. Eso es lo que uno puede concluir. Ahora, hagan 49 elevado a la 40, es un número inmensamente grande, pero sea lo grande que sea, es congruente a 1 módulo 100. Luego, en cualquier cálculo que apareciera 49 a la 40, módulo 100 lo puedo volver un 1. Esa es la idea de este. Esta es la aplicación de estas congruencias. Es el teorema de Euler lo que me permite es encontrar números altos, algo elevado a algo, que son muy grandes, que son congruentes a 1 módulo n. ¿Para qué sirve eso? Cuando nos vayan a hacer la exposición de, ¿cómo se llama?, de seguridad y criptografía, pues ellos nos pueden contar un poquito de para qué sirve ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos aprendido de congruencias. Ahora, ¿para qué aprendimos eso? Para resolver congruencias, entre otras, resolver congruencias lineales. ¿Por qué queremos resolver congruencias lineales? Porque esas nos aparecen, perdón, estas congruencias lineales nos aparecen con cierta frecuencia cuando tratamos de hacer seguridad, criptografía. Entonces necesitamos saber resolver esas cosas. Y eso es lo que había en el video 3.6, para terminar, digamos, mi resumen de hoy. Entonces, el video 3.6, que ustedes espero que hayan visto, dice cómo encontrar, cómo resolver una congruencia. Me dicen, quiero encontrar los X tal que A por X es congruente a B módulo M. Como cuando uno le decían, quiero encontrar la solución a una ecuación lineal. A por X igual a B, entonces AX igual a B sobre A. Entonces, si es una congruencia lineal, no una ecuación lineal, es una congruencia, entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, la idea es parecida. La idea es parecida. Multipliquemos por el inverso de A ambos lados. O sea, el número que multiplicado por A da 1 módulo M. Por eso necesito algo que me dé 1 módulo M. Entonces, necesito multiplicar a A por algo que me dé 1 módulo M para multiplicarlo por acá y me dé X, y por el lado de allá, entonces ya resuelvo cuánto da. ¿Sí? O sea, lo que dice aquí es resolver una congruencia lineal es encontrar el numerito que multiplicado por A me da 1, porque si hago eso, entonces multiplico por A ambos lados, eso me dice que da también congruente módulo M, y entonces por un lado me queda 1 por X, o sea, X, y por otro lado me queda ese numerito por B, y esa es la solución, los números congruentes a A barrita B módulo M, esa es la solución. Entonces, ejemplo, le piden resolver 4X, esto lo vieron en el video,
por eso lo hago rápido, me pide resolver 4x congruente a 5 módulo 3, entonces me tengo que encontrar quién es el inverso de 4 módulo 5. Y resulta que me encuentro que 4 por 4, que 4 es el inverso de 4 módulo 5. ¿Cómo lo encontré? No importa por ahora cómo lo encontré que era así, entonces multiplico por 4 a ambos lados, y entonces me queda 4 por 4x a un lado, me queda 4 por 3 al otro lado, quedan congruentes módulo 5, pero yo ya sé que, ¿por qué multiplico por 4? Para que aquí me quede un 1, entonces me queda que x es congruente a 12 módulo 5, y 12 módulo 5 es lo mismo que 2, entonces esta es la solución, x es congruente a 12 o x congruente a 2 módulo 5. Uno siempre busca poner aquí un número menor que el módulo, para que me quede lo más chiquito posible. Entonces me queda x congruente a 2 módulo 5. Pero 2 es lo mismo que 12 módulo 5, solo que 2 es más grande que el módulo. Y esa es la manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo encuentro ese número que multiplicado por, que es el inverso? Se llama el inverso de a módulo m, porque multiplicado por él da 1. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Entonces, hay una manera de encontrarlo, es muy sencilla. Es, si a y m son primos relativos, entonces, y usted ya sabe que a la phi de m va a dar 1, entonces le resta 1 y entonces le queda a barrita, porque después este multiplicado por a me da a la phi de m y eso es congruente a 1. O sea que el inverso es a la phi de m menos 1. O sea, ya tenemos un método para hallar el inverso, es usar la función phi de Euler, solamente funciona si a y m son primos relativos. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, 4 y 5 son primos relativos, por lo tanto, entonces yo puedo averiguar cuánto es phi de 5. Y entonces, phi de 5 resulta que me da 3. Entonces, me queda que 4, queda 4. Entonces, resulta que 4 menos 1 es 3. 4 a la 3 es el número que es el inverso. Y 4 a la 3 es 64, pero 64 módulo 5 es 4, porque recibo dividir 4, 64 entre 5 da 4. Entonces, resulta que ese es el 4 que utilicé aquí. Ese es el 4 que utilicé aquí. No tiene nada que ver con el 4 que estaba multiplicando a x, eso es pura coincidencia. El inverso de 4 módulo 5 resulta ser 4 también. Ahora, esa es una forma de encontrar el inverso. Otra forma de encontrar el inverso es utilizando el máximo común, que sabiendo que el máximo común divisor, de nuevo el máximo común entre los dos es 1, como es 1, entonces yo sé que puedo expresarlo como una combinación lineal de A y M. Entonces yo puedo expresar 1 como una combinación lineal de A y M, y entonces como M por T es congruente a 0 módulo M, M por cualquier cosa es congruente a 0 módulo M, entonces yo sé que si esta suma da 1 con el módulo M es porque A por S es congruente a 1 módulo M. Entonces yo sé que el señor S que acompaña a A en esta ecuación, en esta combinación lineal, sería el inverso de A módulo M. O sea, una manera de hallar el inverso es hallar la combinación lineal que da 1 como máximo común divisor, y este señor sería el inverso de A, ese sería el inverso de A módulo M. Entonces, el coeficiente de Besut que acompaña al otro coeficiente es el inverso de A módulo M. En nuestro caso, la combinación lineal que da 1 es 4 por 4 más 5 por menos 3, por lo tanto, el señor que acompaña al 4, que es este 4, es el inverso de 4 módulo 5. Y por eso, y da el mismo 4 de aquí. Entonces hay dos maneras de hallar ese inverso, y ahora lo que vamos a hacer es hallar ese inverso muchas veces, sea como ustedes lo quieran hallar, sea con, porque es igual a 0 módulo m, mt, porque recuerde, José Antonio, m por t es un múltiplo de m. ¿Y qué significa ser congruente a m módulo 0? Significa que el residuo de dividir este número entre m da 0. El residuo de dividir algo entre m solo da 0 cuando lo divide completamente. Cuando el residuo 0 es cuando lo divide completamente. Entonces, decir que este número es congruente a 0 módulo m, significa decir que m divide a este número. Y m siempre divide a m por cualquier cosa. Por lo tanto, m por cualquier cosa siempre es congruente a 0 módulo m. No sé si respondí tu pregunta. O sea, en esta suma, este miembro de aquí es congruente a 0 módulo m. Y este sería congruente a 0 módulo a. Lo que pasa es que estamos usando es este de aquí. Este es congruente a 0 módulo m. Entonces el señor que acompaña a es el inverso de a módulo m. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver todos estos conceptos en práctica en estos Socrative, y es lo que vamos a acabar de hacer hoy, y no vamos a hacer nada más hoy.